Buenísimas, buenísimas, buenísimas y soleadas. Me encanta estar aquí, me encanta estar aquí. Mi Cristo interior, salud y bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy, mañana, cualquier día. Hoy es lunes 11 de marzo de 2019, el programa es el número 1925. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Arrancamos esta semana con 15.340 suscriptores. 340. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos expresan, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué es el miedo? Cuando un ser humano siente miedo. Bueno, y cuando lo siente, ¿qué debe hacer? Con mucho gusto. Según el budismo existe un miedo impropio y un miedo apropiado. Por ejemplo, cuando tenemos miedo a algo que no puede perjudicarnos, como una araña, o que no podemos evitar, como el envejecimiento, las enfermedades o tener un accidente, nuestro miedo es impropio, puesto que solo sirve para deprimirnos y paralizarnos. Por el contrario, cuando alguien abandona el cigarrillo porque tiene miedo de contraer cáncer hace 45 años, este miedo es apropiado porque está basado en un peligro real y se pueden tomar medidas para evitarlo. Por lo general, tenemos innumerables miedos: miedo al terrorismo, a la muerte, a separarnos de los seres queridos, al compromiso, al fracaso, al rechazo, a perder el empleo. La lista es interminable. La mayoría de nuestros miedos tienen su raíz en lo que Buda llamó engaños, es decir, maneras distorsionadas de percibirnos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Si aprendemos a controlar nuestra mente y a reducir y finalmente eliminar estos engaños, acabaremos con el origen de todos nuestros miedos, tanto impropios como apropiados. Sin embargo, de momento necesitamos el miedo apropiado que surge de tomar conciencia de nuestra situación para poder cambiarla. Por ejemplo, no tiene sentido asustar a un fumador con que va a morir de cáncer de pulmón a menos que haya algo que pueda hacer al respecto. En este caso, dejar de fumar, 45 años. Y de tomar licor, y de otras cosas que se hacen cuando uno ha tomado los aguardientes a las 8 de la noche. Sí, nada, cero, radical. Si un fumador tiene suficiente miedo a morir de cáncer de pulmón, tomará las medidas necesarias para abandonar el tabaco. Sin embargo, si prefiere ignorar este riesgo, continuará creando las causas para sufrir en el futuro, negará el problema y no tendrá control. Al igual que un fumador está expuesto a contraer un cáncer de pulmón debido al tabaco, nosotros también estamos expuestos al dolor, al envejecimiento. Pero hay envejecimientos que... a la muerte debido a que estamos atrapados en el samsara, que no es más que un reflejo de nuestra propia mente incontrolada. Estamos expuestos al dolor físico y mental que surge de una mente perturbada por los engaños del odio, el apego y la ignorancia. Podemos elegir negarlo y por lo tanto carecer de control, o podemos reconocer el peligro y buscar una manera de evitarlo, eliminando las verdaderas causas del miedo. Por lo tanto, un miedo moderado a nuestros engaños y el sufrimiento que producen es apropiado porque sirve para animarnos a realizar acciones virtuosas y evitar el verdadero peligro. En realidad, solo necesitamos el miedo como impulso hasta que hayamos eliminado las causas de nuestra vulnerabilidad, encontrando un refugio espiritual y adiestrando nuestra mente de manera gradual. Después dejaremos de tener miedo porque ya no habrá nada que pueda perjudicarnos, como le ocurre a un destructor del enemigo, o a un Buda, un ser completamente iluminado. Clases de miedo. Existen dos clases de miedo. El que me hace orinar... no. Existen dos clases, sí. El impropio y el apropiado. También se puede dividir en miedo a lo inevitable y a lo evitable. La clave para tratar con el miedo es analizar qué clase de miedo tenemos y transformar los miedos impropios a lo que podemos cambiar de miedos apropiados a lo que sí podemos cambiar. Entonces, debemos utilizar estos últimos como motivación para refugiarnos en las tres joyas y evitar la dificultad e incluso lo que en este momento parece inevitable. Es necesario que nos preguntemos a qué le tenemos miedo. Por ejemplo, yo particularmente a una escasez de mujeres. Tenemos miedo a caer enfermos, ¿sí?
puesto que en la actualidad no podemos elegir nuestro estado de salud. Este miedo no es constructivo. Sería más apropiado tener miedo al nacimiento, al envejecimiento, a las enfermedades y a la muerte. Todos estos causados por los engaños. Mencioné la palabra samsara. Viene del sánscrito. Samsara es el ciclo de nacimiento, vida, muerte y encarnación. Obviamente que estos son las tradiciones hinduistas, budistas, jainismo, son cosas muy viejas. Pero la palabra se usa todavía a los que usamos estos temas. También es posible que tengamos miedo a la muerte, de nuevo, puesto que esta es inevitable. Este miedo no es constructivo y nos conducirá a actitudes erróneas como negar su existencia o tener la sensación de que nuestra vida carece de sentido. Sin embargo, aunque vayamos a morir, no tenemos por qué hacerlo con una mente incontrolada. Por lo tanto, es mejor transformar nuestro miedo a morir en miedo o hacerlo con una mente incontrolada, puesto que de este modo podremos prepararnos para una muerte apacible. O quizás tengamos miedo al rechazo. De nuevo, ¿de dónde procede en realidad este miedo? Probablemente se trata de miedo a no agradar a los demás. ¿Qué podemos hacer al respecto? Podemos cambiar nuestra manera de pensar y estimarlos. Esto está dentro de nuestras posibilidades. Nuestro miedo al compromiso o quedar atrapado sin poder dar marcha atrás también se puede transformar en temor constructivo, reconociendo que lo que en realidad nos atrapa es nuestra propia mente. El miedo apropiado surge al reconocer que todavía no nos escapamos del samsara. En resumen, no podemos controlar el devenir de los acontecimientos, pero podemos aprender a controlar nuestra mente, actitud y conducta, y de este modo liberarnos de manera gradual de todos los miedos. El origen del miedo. El origen del miedo está en nuestras propias mentes incontroladas o en los engaños. Algunos miedos surgen del apego, como el que tenemos cuando vamos a separarnos de algo o alguien que pensamos que necesitamos para nuestra seguridad o felicidad. Otros surgen del odio y el enfado y son debidos a nuestra sensación de estar amenazados por los demás. La ignorancia del aferramiento propio es la raíz de todos los engaños y por lo tanto el origen de todos los miedos. Esta mente desconoce el modo en que existen los fenómenos y se aferra a nosotros y al mundo que nos rodea como si fuéramos reales, con existencia inherente e independiente de nuestra mente. Para eliminar la ignorancia del aferramiento propio, Buda enseñó la verdad de la vacuidad. La verdad de la vacuidad crea un vacío y ahí no hay miedo. Aunque este tema es muy profundo, sí señor, podemos tener una visión general considerando los sueños. Al igual que el miedo y el sufrimiento que experimentamos en una pesadilla se deben a que no somos conscientes de que estamos soñando. El miedo y el sufrimiento que experimentamos en la vida se deben a que no somos capaces de percibir la verdadera naturaleza de nuestro mundo y de nuestras experiencias. El mundo no existe separado de nuestra mente. El origen del miedo está en la convicción de que las cosas existen ahí afuera de nosotros, independientes de nuestra mente. Cuando comprendamos que todos los fenómenos son proyecciones de la mente, al igual que los objetos en un sueño, todos nuestros miedos y problemas desaparecerán. Sufrimos porque estamos dormidos y perdidos en nuestros sueños, y solo dejaremos de hacerlo cuando despertemos y veamos las cosas tal y como son en la realidad. El propósito de todas las enseñanzas de Buda es ayudarnos a despertar. Supongamos que la noche pasada soñamos con un tigre que nos perseguía. Mientras soñábamos, el tigre parecía existir por su propio lado y por esta razón teníamos miedo y corríamos para intentar escapar de él. Teníamos la sensación de que éramos perseguidos por un tigre real y no nos dábamos cuenta de que solo era en apariencia de nuestra mente. Sin embargo, cuando nos despertamos comprobamos que el tigre no existía por su propio lado en nuestra pequeña habitación y el miedo se desvaneció. El tigre cesó en cuanto lo hizo la mente del sueño. Lo mismo se puede decir del mundo que experimentamos cuando estamos despiertos. Un sueño es una apariencia errónea que surge de la mente onírica. Es errónea porque mientras estamos soñando, el mundo onírico parece existir su propio lado, independiente de nuestra mente, cuando en realidad no es más que una mera apariencia. Todos los fenómenos en el samsara
Nuestros cuerpos, disfrutes y el mundo que nos rodea son iguales que los objetos oníricos. No son más que apariencias erróneas que surgen del sueño de la ignorancia. Los objetos parecen existir por su propio lado, fuera de la mente, y somos engañados por su apariencia. Cuando un objeto desagradable como un enemigo aparece en nuestra mente, consideramos que esta apariencia es real, que este enemigo existe de manera externa y por lo tanto reaccionamos con hostilidad. Y cuando aparece un objeto agradable como una persona atractiva, somos engañados del mismo modo y respondemos con apego. Somos totalmente engañados por las apariencias y no cuestionamos su validez ni por un momento. Si analizamos las apariencias, descubriremos que no somos más que eso, meras apariencias en la mente, sin ningún objeto real que las respalde. El enemigo contra el que combatimos o del cual huimos no es más que un tigre onírico y no tiene más capacidad de perjudicarnos que aquel. Y la persona atractiva a la que tenemos tanto apego es como un amante onírico, una mera apariencia que surge como una ola en el océano de nuestra mente y que luego se desvanece. Y hay gente que vive con miedo. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Quien ve la vida así como yo la veo y la describo, no podrá tener miedo nunca, jamás. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de rabia, de desilusión, te sientes enfermo, pobre, te sientes triste, tienes miedos, tienes celos, invoca al espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti y te ilumine. Y cuéntale, y si en tu relato hayas algo mal puesto en tu corazón con alguien, perdona a ese alguien, ámalo, agradece, olvida. Y si es contigo, perdona, te ama, te agradece y duérmete. Y no se les olvide reír. Pero por nada en el mundo. Acuérdense, la risa es el remedio infalible. Hasta mañana.